Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, de entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y pregunta: ¿quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: «Talitá cumi», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Entonces ellos se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estos dos milagros de Jesús en la ciudad de Cafarnaúm muestran la infinita misericordia de Dios hecho hombre. Ya en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios trata de incorporar este amor en su pueblo santo, que es el pueblo de Israel, el pueblo elegido, sin encontrar gran respuesta, dado que por más que los profetas, Moisés, Abraham, los patriarcas, etc., los jueces y algunos reyes santos hablaban siempre en nombre de Dios, el pueblo muchas veces se desviaba y pecaba de idolatría. Y por lo tanto no había una respuesta perfecta. Sin embargo, Dios siempre es fiel a su promesa, ¿no? Y siempre está esperando para poder encontrarse de nuevo con el hijo perdido. Es muy significativo el trecho que hemos escuchado hoy de la primera lectura del libro de Samuel, donde muestra esta traición o rebeldía del hijo de David llamado Absalón,
que produjo una revuelta contra su padre para tratar de quitarle el trono y quedar él reinando en lugar de su padre David. Y el papá David, un hombre ya con una cierta edad y con mucha experiencia de pecado, de santidad también, tenía ese corazón paternal, fuerte, ¿no? Cuando se entera que su hijo Absalón murió en una batalla o en una escaramuza, lo único que hace es llorar de dolor. Dice, hijo mío, si hubiera muerto yo en lugar de ti, que hubiera dado mi vida por ti. Y la gente no entendía, porque todos decían, se va a poner contento, ya que este era un enemigo que quería quitarle el trono, el poder. Pero para David era más importante que era su hijo. Y por más mal que se portaba, él quería darlo todo para ver la conversión de su hijo. Esto nos recuerda también a nuestro padre fundador, el padre Sergio, que justamente en esta novena del desafío de la cruz, que nos lleva a celebrar las bodas de oro del desafío de la cruz, vivió esto muy fuertemente en su vida sacerdotal y especialmente en sus últimos años de vida sacerdotal también, porque él ofrecía sus dolores, ofrecía sus sacrificios, sus enfermedades, sus sufrimientos, por la conversión de sus hijos e hijas espirituales. Entonces es impresionante el amor de Dios que también puede manifestarse en una persona humana, como el rey David, o como vemos más cercanamente nosotros, en el fundador de nuestra obra del Oratorio Mariano. Y es este el amor que trae Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que como esposo de la Iglesia viene a buscar una respuesta de parte de este pueblo santo llamado a ser la esposa o el Israel santo, la Iglesia. Y lo bonito es cuando él ve estos indicios de respuesta que precisamente se dan a veces en los momentos más duros y más difíciles de la vida, cuando uno está en una crisis muy grande o ha cometido un gravísimo pecado o ha tenido un terrible problema de cualquier naturaleza y está apartado de Dios. Y en ese momento surge la necesidad de encontrarse con Dios. Como le pasa a Jairo, el jefe de la sinagoga. Los judíos en general no aceptaban mucho a Jesús, cuanto más alto el puesto, menos. Pero al ver que su hija se estaba muriendo, ahí sí recurre a Jesús. Y cuando ve que todos se ríen porque Jesús dice que no está muerta, sino que está dormida, él sigue creyendo en el Señor. Jesús le dice, ten fe, confía. No te dejes llevar por lo que dicen los demás, por las burlas, etc. Y efectivamente, resucita a su hija, Talita Cumi. No estaba muerta, estaba dormida. Es así también como Dios nos ve, ¿no es cierto? Que aparentemente estamos muy apartados de Dios, estamos a veces en una situación muy crítica o en pecado mortal incluso, pero para Dios nunca estamos muertos, estamos dormidos y nos ama infinitamente. Así es el Señor. Lo único que espera es nuestra respuesta de amor y de fe. Por eso le dice a Jairo, tu fe es lo único necesario. Por eso le dice a la hemorroísa que lo tocó como su última esperanza para sanar de ese flujo de sangre que llevaba durante 12 años y nunca había podido controlar, gastando toda su fortuna. Es decir, ahora, como hace mucha gente, ¿no? En última instancia recurro al Señor. Voy a la iglesia, voy a tocar las puertas del corazón de Cristo a través de sus ministros y encuentra la sanación. Y lo reconoce. Reconoce que lo hizo de una manera un poquito así como imprudente, sin avisar, sin preguntar, sino que estaba desesperada. Tenía que tocar el manto de Jesús, pero su fe la salvó y eso es lo que a Jesús le admira y reconoce. Mira, tu fe te ha salvado y te ha sanado y eso es en el fondo lo que el Señor espera de nosotros. En una primera instancia es que simplemente confiemos en Él. Y por supuesto Él espera mucho más, que sigamos un camino
de conversión, de crecimiento, de santidad y, por qué no, algún día también vivir a la altura de la cruz, de tal manera que podamos decir por nuestros hijos espirituales: Absalón, Absalón, hubiera dado mi vida por ti con tal de no verte así muerto y perdido.